Federico Badalares, bienvenido a nuestro estudio en un momento interesante porque estamos en plena campaña electoral y vos sos un publicista. Más que un publicista, un estudioso del sentido común. Pensar y el sentir de la gente de a pie, vamos a decirlo de una manera, ¿no? ¿Qué ves en esta campaña electoral? La realidad está mostrando la cara y es indisimulable. Por más medios, por más colonización pedagógica que haya, hay determinadas cosas que no escapan a la observación del sentido común. ¿Cuáles? Sobre todo el tema económico, la economía familiar. Desde Atilra, con esta presentación del libro de Sergio Rossi, a donde vamos todos juntos acompañando en esta lucha de unidad ciudadana por comunicar y llegar a todos los ciudadanos, ¿verdad? Hoy tenemos una oportunidad, como cada vez que un vecino, una vecina, un ciudadano, en este caso un compañero, presenta un libro que es la posibilidad de discutir política hacia dónde queremos ir como pueblo, hacia dónde queremos ir como patria, hacia dónde queremos ir como región. Ha presentado un libro en la ciudad de Mar del Plata, en Atilra. ¿De qué se trata esto? Un segundo libro y gracias a los compañeros de Mar del Plata, Galarreta, que invitan a presentarlo. Lo que pretendemos es discutir de política. Recoge una serie de notas donde hay tres tipos de cosas. Una caracterización del gobierno que asumió en 2015, el gobierno de Cambiemos. Tratamos de describirlo. Me parece que es, si se quiere, lo más obvio, que el gobierno de Cambiemos genera posiciones a favor y en contra, pero más o menos previsibles. De cambio, de novedad, solo tiene el haber ganado elecciones. En el resto es el viejo recetario de las políticas conservadoras en lo político y liberales en lo económico, extranjerizante, oligárquica. Después hay algunas notas que buscan reflexionar sobre la práctica del propio movimiento popular. Hay que rescatar selectivamente lo mejor de estos 12 años, pero también hay que tener espíritu crítico, revisar qué cosas o no vimos o no supimos anticipar o nos llevaron a la derrota electoral. La economía familiar es una cuestión que ninguna familia puede, por más que mire TN todo el día y odie o esté envenenado con los medios, puede ignorar que una factura de los servicios le venga con 1.800%, 1.500% de aumento, porque son impagables. Y ese tipo de cosas afecta en la decisión electoral de la familia. Y después hay toda una serie de notas sobre la globalización, sobre sus usos, sus mentiras. Me parece que nosotros a veces tendemos a creer que hay neutralidad en la red o que todo el proceso de globalización electrónica que se impuso después de la caída del muro de Berlín o en paralelo, ahí hay un proceso que es cultural, es tecnológico. Todavía los movimientos anticapitalistas, solidaristas, tercermundistas, como se le quiere llamar, no han encontrado una respuesta cultural a eso. ¿Qué ves en los medios? ¿Qué ves en las redes? ¿Cómo ves que han logrado llegar y llegan los distintos partidos políticos a los usuarios a través de las redes? ¿De qué manera? El partido político que más llegada tiene sobre el sentido común es el partido mediático. En definitiva es el poder económico que posee los medios de comunicación, que finalmente no comunican nada, difunden un mensaje ideológico en una clase social determinada, que es la clase dominante, propietaria de esos medios, y difunde su mensaje casi como una voz única. Ese partido político lo es de hecho, pero no se presenta como tal, se presenta como medios independientes, una miríada de medios independientes, es el que finalmente difunde el mensaje más poderoso. Después las fuerzas políticas tradicionales están disputando el sentido, unas y otras, a la sombra de lo que hace ese partido mediático. Las fuerzas políticas tradicionales se están muriendo. Finalmente nos dirigimos a un escenario político en el que habrá claramente dos fuerzas políticas. Una fuerza política de los poderosos, de las corporaciones, y una fuerza política de los pueblos. A eso apunta Unidad Ciudadana, digamos, a conformar ese espacio. ¿Ser solidario es eso? ¿Es no estar con este capitalismo salvaje? Claramente el mundo está avanzando a gobierno de corporaciones multinacionales que tiene en muy baja estima los valores de la solidaridad. Digo, esto no es nuevo. Lo que me parece que es nuevo es la dimensión global y planetaria del gobierno oligárquico y la fragmentación de sus opositores o refutadores o el malestar que genera. Mucho de esto lo dijo Marcuse mucho mejor que uno hace 40 años. La novedad fue la globalización electrónica, también anticipada por McLuhan, usted que se dedica a la comunicación, pero eso a partir de los 90 combinó un único poder planetario global con un cambio en el tipo de comunicaciones. La inmediatez de la electrónica, que además hizo que el capital o los bienes se transporten rápidamente y las personas no. Eso ha generado una cosa que en el mundo no pasaba. Bueno, eso creo que nosotros hemos que hacer un gran esfuerzo intelectual para no ser incautos, para mirarlo críticamente y para ir preparando, construyendo una respuesta cultural a eso.
Uno es usuario de las redes sociales y cree que vio muchos canales, muchos portales, pero recibe la misma información y fortalece su pensamiento. ¿Qué le dirías a esa gente? A la verdad, uno solo puede acercarse de manera asintótica. Para ir acercándose a la verdad es necesario contrastar, escuchar diferentes campanas, lo que finalmente no estamos haciendo mucho. Hay una vagancia intelectual muy grande por parte de las mayorías, que no quieren pensar, no quieren gastarse en contrastar y averiguar y profundizar un poco en un tema y simplemente escuchan lo que dicen los medios dominantes y lo repiten de manera ya irreflexiva. Y la otra cosa que en el libro tratamos de hacer es refutar los lugares comunes, argumentaciones falaces con las que nos atosiga Cambiemos, ¿no? La meritocracia, que los argentinos no queremos trabajar y entonces está bien suprimir feriados, que la educación pública es ruinosa en la que uno cae y que bueno, hay otros mecanismos para promover la mejora de la sociedad que no tienen que ver con la igualdad, sino con la competencia desenfrenada de la gente. Bueno, permanentemente nos aturden con ese tipo de consignas, lo que buscamos es refutarlas una por una. La corrupción administrativa, nadie va a estar de acuerdo. Los usos, las interpretaciones de sentido que se hacen sobre ciertas corrupciones administrativas buscan modelar algo, buscan decir que los movimientos populares no son políticos, sino delincuentes, que los movimientos populares buscan el gobierno para robar, no para discutir política. Eso es algo de lo que buscamos refutar o cuestionar. El poder de una imagen, el poder de un título y no meterse en la noticia de punta a punta para entender su fundamentación, sus datos duros. Los zócalos de televisión tienen un poder destructivo inmenso. Uno entra a un bar y siempre está el televisor prendido, normalmente con TN, un canal del monopolio, en silencio, y el zócalo. Entonces uno pasa, lo mira, o está sentado tomando un café y mira el zócalo, y a partir de ahí saca conclusiones. Y el zócalo muchas veces, como el titular del diario escrito, contradice totalmente lo que está escrito en la nota, y en el caso del zócalo, de lo que se está hablando. ¿Cómo funcionan las redes? ¿Cómo es que ustedes, los publicistas, logran que se multiplique un mensaje de una manera sideral cuando por ahí los medios no están llegando de la misma manera? Por primera vez desde Gutenberg, voy mucho más atrás, ¿no? de la televisión, de la radio, los medios electrónicos, aparece la oportunidad de que los pueblos puedan comunicarse a sí mismos. Esto nunca ocurrió. Siempre los medios fueron propiedades privadas de alguien que tuvo la capacidad de tenerlos en propiedad privada, y no son los pueblos. Es decir, la comunicación que reciben los pueblos no la producen los pueblos, la producen otros en su propio beneficio. Los medios de difusión, mal llamados medios de comunicación, son empresas privadas. Y el único objetivo de toda empresa privada es el lucro, no la comunicación. Es el lucro. Por lo tanto, va a hacer siempre aquello que tenga que hacer para garantizar su lucro. Las redes sociales son, por primera vez, yo diría, en la historia de la humanidad, en que aparece un medio de comunicación en el que también hay empresas privadas que manejan eso, también las hay, pero también estamos nosotros, que no somos empresas privadas, y comunicamos de otra manera. Todavía no se sabe muy bien cómo finalmente va a sedimentar esto y cómo se va a asentar. ¿Cómo hacemos para el entendimiento del ciudadano que no se ha constituido en esta necesidad de entender la clase social que nos debe representar, la de trabajadores, sino que se ha visto reflejado en la imagen que representa la oligarquía, aunque sea un pueblo pobre? Eso tampoco es demasiado novedoso. Es un problema de estructuración política. Yo empecé a militar en la época de la dictadura, en el año 80. La mayoría de los compañeros míos en la facultad creían que la dictadura estaba bien o no veían los perjuicios. No digo solo de los aspectos criminales, sino siquiera los económicos y los grados de extranjerización a que llevó. 3, 4 años después, el clima social había cambiado. Yo creo que hay veces en que a nosotros nos agobia un determinado clima político, parece que no hay salida, que estamos derrotados, y después se ve que eso no era tan grave. Justamente por eso hay que seguir debatiendo, cuestionando, hay que militar sin angustias y con constancia y con inteligencia. Cuando hablas de la comunicación de los pueblos, la comunicación como un servicio público, que esto sería producido por las redes, no todo el pueblo tiene acceso a Internet, ¿o sí? No estaría tan seguro de esa afirmación. Ya hoy, incluso en países en desarrollo como el nuestro, el acceso a Internet ya es casi universal, sobre todo entre los jóvenes, que finalmente eso es lo que va a mover el amperímetro de acá a 10, 20, 30 años. No sé si todas las casas tienen acceso a pagar 1.000 y pico de pesos para poder tener Internet. Sí, pero los jóvenes tienen el celular y acá también acceden a estos contenidos y ya no miran tanta televisión como miraban los más grandes. No están tan pendientes de lo que dice la televisión. No sabemos bien cómo va a terminar esto, en qué va a resultar. Aparentemente nos estamos encaminando a un tipo de comunicación distinta,
con retroalimentación en una comunicación de muchos a muchos. También hay una concentración de quienes dominan esos medios que es muy fuerte. Tampoco sabemos cómo va a terminar eso, cuánta información manejan de los usuarios. A nivel internacional hay una preocupación, sobre todo con dos grandes corporaciones que son Google y Facebook en este momento, que manejan mucha información. Información personal, la información es poder. Yo creo que hay que saber que uno milita para algo, no hay ni que consumirse en la llama épica de la militancia, porque el recurso humano de los pueblos es justamente los pueblos, pero tampoco me parece que hay que caer nunca en la decepción, ni en la complicidad, ni en el abandono, la deserción. El problema de cómo se resuelva en términos de comunicación será un problema de los que saben de eso. A mí me parece que vale la pena, digamos, ¿cuál sería el rol de un libro de política hoy? Cuando los libros no son el Twitter, el Facebook o las vertiginosas modas de comunicación. No hay que renunciar por la modernidad tecnológica al pensamiento estructurado y sistemático, que eso tiene un lugar y que hay que desarrollarlo para que luego se difunda por las redes o los mecanismos más apropiados. Y creo que además hay que tener confianza en el pueblo, que sabrá qué hacer con cada uno de los conceptos. La información es poder con objetivos de consumo, para vender. Manipulación en cualquier aspecto. De manipulación del pensamiento. No sabemos bien en qué va a derivar esto. Hay distintas posibilidades. Lo que nosotros hacemos es, desde ahí, generar contenidos que no tengan que ver con los intereses de los dueños de los medios tradicionales, si se quiere decir así, ¿no? Es el caso de ustedes que no trabajan para las corporaciones. Somos una minoría mal pagada, vamos a decirlo de una manera, pero en un aspecto militante, porque es un trabajo militante, no militante de una fuerza política determinada, ni de un partido, porque ya no se trata de eso. Seríamos militantes en defensa propia. Simplemente aprovechar cada uno de los momentos en donde uno trabaja desde lo ideológico, desde lo conceptual, para poder entender los vericuetos de nuestra patria y también poder entender cuáles son esas luces que siempre están en un horizonte y que nos pueden indicar hacia dónde vamos, que no es más ni menos que es el pueblo o nuestros vecinos o nuestras vecinas en movimiento constante. Y a dónde vamos tiene un poco que ver con esto también. El asedio mediático hace que la gente actúe en contra de sus propios intereses. Lo que nosotros hacemos es generar una conciencia del hecho para que la gente empiece a actuar por sus propios intereses. Acá están los CiberM, mucho dinero en trolls, en robots que multiplican la información automáticamente. Y sí, es una estrategia muy agresiva y que cuesta mucho dinero. Están haciendo fuerza en las redes sociales también. Están tratando de colonizar ese territorio. Pero se encuentran con nosotros, que estamos del otro lado y le damos la batalla cultural. Muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos.